Bien, yo creo que iniciaremos con los anuncios parroquiales en lo que llegan los demás. Como ya se percataron, lo que entregamos el día de hoy, de lo del marco teórico, ya corresponde al segundo departamental, pero el día de hoy teníamos como que nuestra última oportunidad para hacer las observaciones o las correcciones de todo lo que tenía que ver con el planteamiento del problema, que es en realidad de lo que se trata de evaluar en el segundo departamental, ¿ok? Entonces, lo que entregaron hoy, pues ya es para el siguiente departamental y así sucesivamente. Si nos vamos a la estructura del marco, digo, de todo nuestro trabajo, se darán cuenta que incluso ya vamos pues más de la mitad del trabajo, ya nada más nos faltaría hacer el marco de referencia y nos faltaría también pues la parte del diseño, ¿no? Que es como que la parte fuerte o la parte importante, por así decirlo, para ustedes en ingeniería de todo el proyecto y que seguramente todos ya lo tienen, porque luego así dicen, tienen todo el trabajo ya hecho, ya todo el prototipo, ya les hicieron pruebas, todo está funcionando perfectamente, pero lo que les falta pues es documentar que estamos haciendo con esta asignatura. Esa parte de la parte del diseño, tendríamos que evaluarla. Yo no la podré evaluar al 100%. Yo evaluaría lo que ustedes entregaran de acuerdo a la metodología que vamos a seguir. Pero si funciona o no funciona, por ejemplo, pues eso lo tendrían que determinar con su asesor técnico. Es ahí en donde el asesor técnico pues funciona, ¿no? Donde les va a decir si esas características que tiene su diseño son las adecuadas o no son las adecuadas, en fin. Y eso, pues como parte de un asesor metodológico, ya no me tendría yo que meter. Lo que estamos haciendo es viendo qué parte del trabajo, de todas las ideas que tienen de ese proyecto, cómo se van metiendo dentro de este protocolo de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya podemos iniciar. Y vamos a ver, ¿en qué nos quedamos en la parte de del trabajo? Tenemos que entregar o ya tenemos que integrar para la siguiente semana, tenemos que integrar el marco de referencia. Que por cierto, chicos, creo que está, no sé si tomé en cuenta, déjenme ir a ver el calendario, porque lo que yo no había tomado en cuenta y que me acabo de percatar el día de ayer cuando estaba yo revisando las actividades que teníamos que hacer para la siguiente semana, no me había percatado que el día 1 y el día 2 estaban
considerados como días no hábiles dentro del calendario. Y yo, pues bueno, no quisiera tener dificultades. Y sí, exactamente, la elaboración del marco de referencia la tenemos programada para el día 1 de noviembre, es decir, dentro de 8 días. Lo cual que, pues, quiere decir que la vamos a entregar el día 4, ¿no? Porque pues no nos daría tiempo. Pero tenemos tiempo porque del día 4 al día 15 tendremos que hacer nuestro marco de referencia. Y ahorita van a ver por qué tenemos tanto tiempo para hacer el marco de referencia. Para apoyarnos en el marco de referencia, se dan cuenta que vamos a hacer ya terminamos la investigación documental, que es lo que entregamos el día de hoy. Y ahora tenemos que hacer investigación de campo. Bueno, vamos a cambiar nada más esa fecha, así entonces, para la entrega, no va a ser el día 1, sino va a ser el día 4 de noviembre para pues, evitarnos problemas, ¿no? De que hay algunos que no lo van a poder entregar. Maestra, sí, Uriel. no sé si, bueno, nada más para comentarle de lo de que vimos la clase pasada, que nada más entramos como bien poquitos, como 6, 7, 8, porque son los que, bueno, tenemos equipo y yo una duda, y prácticamente que no vimos, bueno, me refiero en general, al grupo en general, no vimos cómo se tenía que hacer la parte de entrega de hoy. Bueno, en cuestiones de mi equipo, pues sí lo checamos, lo vimos, pero en general no lo vieron el grupo, maestra. Ah, bueno. Sí, Okay. para Bueno, que, no sé, bueno. ¿y por qué no lo ya, porque se Porque, salieron, ¿verdad? Porque era la revisión. ajá, ahí hubo un error, maestra, y creo que se confundió y no habíamos visto ese tema, no sé si recuerda de la clase pasada. Bien, Para que, no bueno, sé si pudiéramos verlo hoy, claro. porque sí, bueno, pienso yo que en general, pues sí necesitarían todos la información para poder hacerlo de hoy. Bien, ok. Bien, entonces, sí, creo que ahí tengo un error en tiempos, que algunas cosas supuse yo que ya las habíamos visto y otras no. Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Hoy que es día 25, estaba establecido en el calendario que teníamos que entregar el marco teórico. Y bueno, así se quedó dentro de ¿cómo se llama? Del calendario. Incluso lo único que les dije, porque eso sí lo hice, es que iba a dejar que se entregara el marco teórico durante todo el día, ¿verdad? Incluso ven ustedes, y hasta antes de que cambie al día 26, está para que puedan entregar el marco teórico. Pero sí lo puse de esa forma que, bueno, que me recordé, porque yo supuse que ya habíamos visto cómo entregábamos o cómo íbamos a desarrollar el marco teórico y ya lo di por hecho. Pero resulta que cuando nos quedamos los últimos de la revisión, pues nos dimos cuenta que no, ya se habían ido algunos, otros no habían estado, y ya no vimos cómo íbamos a entregar el marco teórico. Entonces, como dice Uriel, bueno, pues unos se pusieron a investigar y pues ya lo hicieron y demás. Pero los otros que no han entregado, pues todavía están en posibilidades de hacerlo, e incluso pues yo creo que vamos a alargar también el tiempo para que lo puedan ustedes corregir. Bueno, de lo que se supone que hicimos ya la estructura, ya ven que hicimos una estructura que es como un índice, por así decirlo, de los temas que tendríamos que revisar en la literatura o en las fuentes de información secundarias y que son con las que vamos a integrar nuestro marco teórico. Bueno, ya teníamos ahí los temas, ahora tenemos que irlos desarrollando. Pero ¿cómo teníamos que hacer la entrega? Ya habíamos dicho o habíamos adelantado más o menos que el marco teórico dentro de la investigación tecnológica tiene que ser muy concreto. ¿Por qué tiene que ser tan concreto? Porque se trata de una investigación de tipo aplicada en la que se supone que todos los conocimientos pues ya los tenemos. No tendríamos que investigar, por ejemplo, qué es la automatización, ¿verdad? Si vamos a hacer un proyecto en el que el objetivo es automatizar, no vamos a investigar qué es la automatización, cuáles son sus principios, en fin, ¿no? Se supone que son conocimientos que ya tienen. Entonces, los marcos teóricos, aunque sí se ponen, porque incluso hasta en un informe técnico tienes que incluir un marco teórico, decir en qué te apoyaste, en qué te apoyas para hacer toda esa parte de la investigación o del diseño o del reporte, siempre se utiliza un marco teórico, son muy concretos. En investigación tecnológica igual, el marco teórico tiene que ser muy concreto, de tal forma que no debería de exceder, en el caso de nosotros, de 5 cuartillas. Y estas 5 cuartillas, estamos hablando incluso de imágenes, tablas, todo lo que le vayas a poner, deberían de estar incluidos en esas 5 cuartillas. Entonces son 5 cuartillas nada más
Y también no debería de quedar como si se tratara de un glosario de términos, ¿ok? Que nada más pongas, no sé, automatización, acción y efecto de automatizar, ¿no? Fin, te sigues al otro, ¿no? Sino tenemos que redactar, obviamente, de acuerdo a lo que tengamos. Ahora, ¿qué debería de ser teóricamente en un marco de una investigación como en el de nosotros, que es aplicado tecnológica? Tal vez algunos conceptos en los que no estamos totalmente relacionados o no todo el mundo está totalmente relacionados con ellos. Como por ejemplo habíamos visto, no sé, sistemas embebidos, que a lo mejor pues no todo el mundo sabe que es un sistema embebido, o habíamos visto inteligencia artificial o visión artificial, o sea, todo eso que a lo mejor son términos como nuevos dentro de esta terminología que se utiliza en ingeniería ahora, tal vez eso sí tendríamos que enfocarnos en explicar a qué se refiere, ¿no? Sobre todo si nuestro objetivo es específico, nuestros objetivos generales o al revés del general o los específicos, hablan precisamente de estos conceptos, ¿no? Que digas, no sé, voy a hacer un sistema embebido en el que utilizo visión artificial. Bueno, pues primero que es un sistema embebido, ¿no? ¿Por qué se le llama sistema embebido? Y después que esos son los de la visión artificial, ¿no? Ok, entonces eso sería. Pero nosotros ya hicimos una estructura, entonces vamos a seguir con esa estructura y vamos a investigar sobre los temas. Pero la otra cosa es que estos proyectos son de redacción propia, no son de copiar y pegar. Y luego cometemos el error de que copiamos tal y cual información, pegamos, copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Y ya vimos con los compañeros que nos apoyaron con sistema APA y sistema IEEE, que el copiar y pegar así de forma indiscriminada, sin decir de quién es el autor, quién lo dijo, de dónde lo tomamos, en fin, se considera un plagio. Y un plagio es un delito. Y como no queremos caer en ese tipo de delitos, porque como yo les digo, si me lo traes impreso y me lo entregas, pues ya nada más queda entre tú y yo, ¿no? Ya te digo, ay, no, eso no se hace, ¿no? Repítelo, adiós, ya. Pero si lo subes a una plataforma que es muy susceptible de que alguien más lo revise o que lo pueden, pues no sé, seguir, entonces se convierte en una evidencia en el que estamos cayendo en un delito. Entonces no vamos a caer en eso, ¿de acuerdo? Y como no vamos a caer en eso, entonces tenemos que hacer la redacción propia. ¿Y cómo le podemos hacer si ya tenemos acá la información? Aunque es un tipo de plagio, como le dicen, disfrazado, lo que tendríamos que hacer es parafrasear con nuestras palabras lo que dijo determinado autor, porque dicen, bueno, es un tipo de plagio disfrazado, pero no llega a ser el plagio, ¿no? O sea, no estás copiándolo y diciendo que esa es tu versión o esas son tus palabras o ese es tu conocimiento, sino te estás apoyando en lo que dijo determinado autor para hacer tu propia redacción. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nos tenemos que enfocar precisamente en eso, ¿ok? En redactar con nuestras palabras como parafraseando lo que dijo determinado autor acerca del tema y le ponemos también su referencia de consulta. Ok, no solamente ya como lo quité, ya lo dije diferente, entonces ya no le pongo referencia, tenemos que poner referencias de consulta. Estas referencias las vamos a poner en formato IEEE, que son las que aparecen como un corchete, no que aparece, ya ven que en APA aparece, por ejemplo, el apellido del autor y aparece el año de la publicación. En nuestro caso van a aparecer solamente los corchetes. En cómo van a ir apareciendo, pues por orden de, ahora sí que por orden de aparición dentro del texto se van a ir conformando, de tal forma que empiece el 1, 2, 3 y así nos seguimos. Y entonces creo que la semana pasada, con los que se quedaron, compartí la pantalla de un documento X que tenía y les dije más o menos cómo quedó. Pero bueno, lo vuelvo a compartir, no pasa nada. Y también lo que tenemos que tomar en cuenta es que todas las imágenes que subimos o que copiamos de algún lado, estas pues fueron creadas por alguien y aunque estén ahí en la red o estén ahí en la web, no quiere decir que son para dominio público y que todo el mundo las puede usar indiscriminadamente. Para no caer precisamente en ese plan, vamos a ponerle de dónde las tomamos y tenemos que ponerle igual figura número 1, cómo se llama la figura o el nombre que nosotros le habíamos asignado. Si ya tiene un nombre, no le podríamos cambiar el nombre. Por ejemplo, si decía ahí en el texto, figura 2,
elementos de la automatización. Yo no le puedo cambiar y ponerle figura 2, ¿verdad? Elementos de la automatización. Bueno, pues lo mismo, ¿no? O no sé, o ponerle, no sé, elementos mecánicos, o no le puedo cambiar. Debo de dejarlo como dice en la figura, si es que tiene un título la figura, pero le tengo que poner la fuente de donde fue tomada, ¿ok? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Ahorita vemos cómo sucede eso. Y la otra parte que vamos a incluir dentro del marco teórico es lo que le llaman vigilancia tecnológica, que les decía yo a los compañeros, o creo que ya también se los había adelantado, que cuando estamos haciendo un proyecto de investigación real, o sea, que estamos en una empresa y nos piden hacer el desarrollo de una tecnología, antes de ponerte a hacer todo el prototipo y todo, hacerle las pruebas y demás, lo primero que tendríamos que hacer es ver si esa tecnología no existe ya en el mercado e incluso ya está registrada, e incluso ya está protegida de alguna forma. ¿Y qué pasaría? Pues caemos en plagio. Cuando ya terminamos toda nuestra investigación, ya salió el prototipo, lo queremos comercializar, ahí en ese momento va a salir el dueño de la tecnología que ya está protegida, que ya la patentó, en fin, ¿y qué va a decir? Pues que estamos cometiendo un plagio. Todos los recursos que le destinamos a la investigación y demás, pues se van a ir a la basura. Incluso nos vamos a meter en una bronca legal. Como no quieren hacer eso las empresas, más bien no se debe de hacer también, no quieren cometer ese error, entonces se hace algo que se le llama vigilancia tecnológica. En nuestro caso, pues le estamos llamando como estado del arte. En la literatura, en documentos como estos que son escritos, se le llama estado del arte. En realidad, en la vida real se le llama vigilancia tecnológica. ¿Qué hacen ellos en vigilancia tecnológica? Se paga porque se haga una búsqueda de tecnologías que sean similares a las suyas, ¿verdad? De acuerdo a las características que nosotros estamos diciendo que va a tener, y que se haga esta vigilancia, es decir, si es por región, puede ser por el país, por región económica. En nuestro caso, pues como estamos dentro de una región económica, ¿verdad? Que tenemos tratados con regiones económicas, tendríamos que hacerlo con toda la región económica. Si lo quieres hacer por el continente a nivel mundial, en donde quieras explotar la tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esa tecnología ya existe. ¿Qué le saldría más barato a la empresa? Conseguir una licencia, un licenciamiento de esa patente y explotarla. A lo mejor en nuestro país no se está explotando, pero esa tecnología existe en Canadá. Tenemos una zona económica entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, ¿qué haríamos? Pues pedimos una licencia, conseguimos una licencia de esa patente que no se está explotando en nuestro país y saldría mucho más barato que hacer toda la investigación, gastar en hacer prototipos, pruebas y demás, para que después te salgan con que, pues ya eso ya existe, ¿no? Y I'm sorry, pero no la puedes usar. Y bueno, ¿y qué tal si ya existe? Y nosotros, pues, estamos persiguiendo una tecnología que es similar, pero no es igual. Tiene algunas otras ventajas, tiene otros aspectos que la hacen diferente, pues tendríamos que buscar cuál es la diferenciación también, o buscarle una diferenciación a la nuestra, ¿para qué? Pues para que a lo mejor desbanquemos esa otra tecnología, ¿no? Si lo hacemos más eficiente, gasta menos recursos, no sé, eso ya lo haría diferente. Y si lo hace diferente, pues entonces incluso, pues no solamente competimos con la otra, como les digo, ¿no? A lo mejor la desbancamos a esa otra tecnología y entraría a la nuestra. Eso es lo que se hace afuera. No nos lanzamos así como al borras, que ustedes ni conocen al borras, ¿no? Pero no nos lanzamos así, ¿verdad? Como el niño héroe que se lanzó con su bandera, no nos lanzamos así nada más, ¿verdad? Sino vemos qué realmente hay en el mercado, no en dónde vamos a caer, hay que verlo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues no vamos a pagar por una vigilancia tecnológica, ¿verdad? Porque eso pues cuesta y se lleva unos meses, pues depende de la región en donde quieras hacer la vigilancia, pueden ser 2, 3 meses, no lo sabemos. Nosotros no lo vamos a hacer, pero lo que sí se hace dentro de los trabajos académicos es lo que le llaman estado del arte y se verifica qué es lo que hay de trabajos que son similares al nuestro y que pueden apoyarnos para hacer nuestro diseño o que también nos pueden ayudar a encontrarle una diferenciación a ese diseño.
Y para todo esto hay una metodología, ¿eh? Incluso se presentan en tablas, en cuadros, en donde haces comparaciones entre el tuyo, el otro, en fin, entre el que los 3 que elegiste, los 5 que elegiste, en fin. Nosotros no nos vamos a meter en ese rollo porque no nos daría tiempo. O sea, tendríamos que estar enfocados nada más en la parte de diseño, en la parte del diseño de la tecnología, para que nos diera tiempo de hacer todo esto. Pero como ya nos llevamos casi medio semestre o más de medio semestre, haciendo lo demás ya no nos va a dar tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no dejarlo en blanco? Lo que sí es que lo tienen que saber, ¿no? Que existe y que se debe de hacer. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer para no dejarlo en blanco? Vamos a buscar 3 proyectos que sean similares al nuestro. Hay que buscar ahí en el internet y buscamos ahí 3 que sean similares, como pues poniendo nuestro objetivo, ¿no? No sé, diseño de un sistema, bla, bla, bla. Y entonces ahí aparecerán, seguramente no 1, no 2, no 3, tal vez aparezcan cientos de ellos. Vamos a elegir 3 que son los que se aproximen al nuestro y esos los vamos a poner como estado del arte. Ese sería como el último punto del marco teórico. Le ponemos estado del arte e incluimos los 3 proyectos. Entonces lo que tenemos que poner es un tipo de redacción diciendo que una vez que revisamos toda la literatura o las fuentes secundarias que existen, encontramos 3 proyectos que son similares al nuestro, que nos interesa saber de esos, pues cuál era su objetivo, cómo se llamaba a lo mejor el proyecto, cuál era su objetivo, y si se implementó o no se implementó, si es un trabajo académico, si se está utilizando, en fin, eso es lo que nos interesaría saber, ¿de acuerdo? Para después, cuando llegáramos al diseño, pudiéramos encontrar esa información que nos sirviera o pudiéramos encontrarle la diferenciación a nuestra tecnología. Bueno, entonces, eso, lo de los 3 proyectos, lo vamos a poner al último, por así decirlo, en una sola cuartilla. Nada más hay que redactarlo, los 3 proyectos. Tampoco nada más hay que copiar y pegar, porque luego copian objetivo, copian, pegan. Nombre del proyecto, copian, pegan. Y ya no dicen en qué pasó. ¿Ok? Entonces hay que revisarlo. Y por supuesto de ese hay que ponerle su referencia de consulta. ¿De dónde sacamos esa fuente? Y ahí debería de aparecer, ahí ya tenemos 3 fuentes de consulta. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dicen? Aparte, cuando estamos haciendo un trabajo de nivel superior, que nos dice que deberíamos de tener en cuántas fuentes de información tendríamos que apoyarnos. Pensaríamos que en las que más se pudieran, ¿no? Porque decimos, pues es de nivel superior, pues las que se puedan, ¿no? Mínimo 20. Pero ¿cuántas? Lo adecuado. Pues tampoco dicen que no deberían de ser tantas, fíjense. Deberían de ser entre 5, mínimo 5 referencias de consulta, pero no más de 10. E incluso dicen, para un trabajo de tesis, cuando no se refiere a un trabajo de tesis, que es un trabajo escolar, por así decirlo, sin llegar a un trabajo de tesis. Cuando es un trabajo de tesis, deberías de tener mínimo 10, pero no más de 15. Y así cuando ya es un trabajo, por ejemplo, de maestría, igual le van subiendo, ¿no? Debes de tener mínimo 15 y no más de 25, algo así, dice. Porque, pues, ¿qué resultaría? Pues eso es muy fácil, ¿no? Copiar y pegar todas las fuentes y ya te aparecen ahí. Pero como no nada más es aceptado que copies todas las fuentes y las pegues al último, sino además las vayas referenciando dentro del texto, es decir, esta bibliografía la utilicé en este texto, esta la utilicé en el otro, en fin, entonces por eso se van ampliando. Ahora, en un trabajo de tesis incluso tienes que poner las referencias de consulta de las imágenes que pusiste, de las fórmulas de donde las tomaste, entonces por eso se vuelve un poco más complejo y se van aumentando las fuentes. En nuestro caso, pues vamos a tomar en cuenta 5 fuentes de consulta como nos recomiendan, no más de 10, pero incluso ya tenemos 3 de las que vamos a hacer la revisión de los proyectos. Entonces ya tenemos 3, pues por lo menos otras 3, ¿no? Para que sean 6, no nos quedemos en el límite de 5. ¿No? Y bueno, pueden extenderse hasta las 10, entonces ya tenemos ahí las referencias que necesitamos. Pero también lo que tenemos que tomar en cuenta es que en los trabajos que ya son de nivel superior, tenemos que buscar fuentes que estén confiables, ¿no? Fuentes que no estén, por ejemplo, no sé, sustentadas con una institución, por ejemplo, como el Wikipedia, que no deberíamos de utilizar el Wikipedia, porque lo que pasa es que ponemos el concepto y que nos aparece primero, pues nos aparece Wikipedia.
Y no es porque sea la mejor opción, ni es porque tengan la mejor definición, sino porque se van colocando de acuerdo al área de popularidad, ¿no? Entonces son muy populares y la consultas la vuelves más popular, la consultas y la vuelves más popular y siempre va a aparecer arriba. Entonces, por lo menos, yo les decía que recomendaba que por lo menos nos cambiáramos al Google académico para que no nos generara las mismas páginas que te genera en el Google genérico, ¿no? Si estamos utilizando ese buscador. Entonces, si nos vamos al académico, van a ver que nos van a aparecer otros trabajos o otras páginas que no están tan comerciales, por así decirlo, como aparecerían en el otro. Entonces, por ejemplo, que las buenas tareas, porque ahí están buenos proyectos, pues tampoco sería recomendable, o esos del Rincón del Vago y las de definiciones y esas, ¿no? Hay que buscar en otro tipo de documentos que estén respaldada la información, ¿no? Que sabemos que la información por lo menos ha sido revisada para subirla a la web o generar algún documento. Porque nosotros luego quien la revisa, ¿no? El Wikipedia, pues yo conozco mucha gente, incluso yo que ha publicado cosas y nadie la ha corregido. No se corrigen, quién sabe cómo las. Bueno, ok, entonces esas serían las recomendaciones. Ahora voy a compartir entonces el documento, que es el que compartí también con los compañeros, que creo que es el mismo, lo he estado utilizando para hacer aquí los ejercicios, por así decirlo, para ver cómo se debería de ver en el documento, y entonces pues seguramente el que vieron ustedes pues ya tiene hasta otras referencias de consulta. Pero bueno, es lo que voy a hacer en este momento, a ver si me dejan. Profa, disculpe una pregunta, para lo del marco teórico, ¿es forzosamente que sean máximo 5 cuartillas? Es que, bueno, creo que ya nos había dicho que eran 6 y, bueno, mi equipo ya hizo más trabajo. Es que es una de las, ¿cómo se llama? Es una de los, bueno, del marco teórico, sin tomar en cuenta lo de estado del arte, sí podemos excedernos hasta 6 cuartillas, o sea, entre 5 y 6, ¿de acuerdo? Pero tomen en cuenta que es una cuartilla más de lo del estado del arte. Entonces, ustedes presentarían 7, si es que ya lo hicieron ustedes, ¿de acuerdo? Ok, también tengo otra duda con eso mismo del estado del arte. Nos había dicho que buscáramos 3 proyectos. Así es. ¿Esos 3 proyectos tienen que ir resumidos en una sola cuartilla o, por así decirlo, debe ser una cuartilla por cada? No, son los 3 en una cuartilla. Ah, ok. Gracias, profe. Incluso los deberíamos de presentar en una tabla, pero no nos vamos a meter ahorita en el rollo de la tabla. Nada más vamos a presentarlos así en una cuartilla y fin. ¿De acuerdo? Ya luego, si nos da tiempo, les explico cómo se conforma las tablitas del estado del arte. Pero ahorita, pues así nos quedamos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, pues creo que, espero que ya lo hayan visto a este documento, que les digo que no está en formato IEEE, no está en formato APA. Es un documento que tenía yo ahí que estoy utilizando para hacerle ejercicios aquí, que vean ustedes cómo se debería de ver. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que cuando estamos haciendo la redacción tanto del marco teórico, que ya ven que, por ejemplo, incluimos una imagen o demás, sí es importante que dentro del texto se diga, la imagen número 1 vemos tal, ¿no? O ver la imagen número 1, ver la tabla número 1, porque de repente estamos en el texto y luego aparece una imagen y ya no sabemos la imagen de dónde salió. Sí es importante que aparezca, como por ejemplo dice aquí, ver tabla número 1 y ya, con eso sería suficiente, ¿no? Si quieren ustedes hacer la explicación, por ejemplo, de la figura número 1 están los componentes, bla, bla, en el 1 vemos esto, en fin, eso pues ya sería cuestión suya, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y después que verifiquemos que las tablas, pues desde un inicio nuestra tabla tiene que tener este formato que tiene que ver con el formato APA, aunque las referencias de consulta las estamos poniendo en IEEE, las imágenes y las tablas las estamos poniendo en formato APA, igual que todo el documento, y ustedes lo van a trabajar así en sus trabajos de tesis, ¿eh? Ustedes van a ver que en sus trabajos de tesis se van en APA y las referencias de consulta en IEEE, porque IEEE es como más, está más enfocado al área de ingeniería, ya les había dicho, ¿no? Bueno, entonces ahí sí se debe de ver más o menos la tabla. Los títulos ya vieron ustedes que deben de aparecer así, ¿no? Tabla número 1, matriz de análisis y luego aparece nuestra tabla, en fin. Pero cuando estamos escribiendo, ¿verdad? ¿Cómo ponerle esas referencias de consulta cuando estamos redactando dentro del texto?
Y ya les había yo dicho que no solamente debe de aparecer, no sé, en el caso de aquí, el nombre del autor. Fíjense, esto es bien fácil, que aunque las pongas en un formato AAA o APA, es muy fácil cambiarlas, porque si tú te vas aquí donde está referencias, estoy aquí arriba en referencias, aquí aparece el estilo. Si yo en este momento le cambio a APA, vean lo que sucede. Me aparece en este formato. Datum 210, que es el nombre del autor, corporativo y el año. Si yo lo estoy poniendo aquí y le cambio a IEEE, entonces aparece solamente el corchete. ¿Okay? Pero lo voy integrando, voy insertando las citas aquí a un lado, en el lado izquierdo, donde dice insertar cita, ¿verdad? Y ahí inserto una nueva, me sitúo aquí, y ahí inserto una nueva, agrego una nueva fuente, o elijo una de las que ya tengo. Vamos a suponer que aquí ya tengo 4, se va haciendo como una base de datos. Y lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, elegir, situarme en el lugar en donde la quiero poner, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, no sé, ¿ok? Y esto lo dijo otro autor, ¿no? Y me voy aquí y le pongo insertar la cita y le pongo agregar una nueva fuente. Y me aparece este cuadrito de diálogo en donde tengo que llenar los campos. Entonces está muy sencillo porque pues lo que hago es elegir el tipo de fuente, que es el que voy a utilizar. Y en este caso, pues a lo mejor voy a utilizar un libro, ¿ok? Y de acuerdo a cómo le voy poniendo, me van cambiando los campos. Si le pongo libro, me cambian los campos. Si le pongo sección de libro, me cambian los campos y así. Entonces, lo primero que tengo que elegir es que bueno, lo primero que me tengo que fijar es que haya elegido yo el tipo de fuente que es la correcta. Y después, ya que me sitúo en cada uno de los campos, es tan fácil que hasta aquí abajo me dice el ejemplo, cómo lo tengo que redactar. Aquí dice que ponga primero el apellido y luego ponga el nombre. ¿Ok? Vamos a suponer que este es mi libro, ¿verdad? Entonces le voy a poner mi nombre, digo mi apellido, y luego le pongo mi nombre. Si se tratara de un autor corporativo, me situaría yo aquí y aparecería como autor corporativo, ¿verdad? Y si no, pues me aparece como el autor. Luego me pongo aquí en el título y ahí dice, ¿no? El ejemplo de cómo se llama el libro, y aquí dice cómo escribir, por ejemplo, una bibliografía. Ya lo pongo. El año, aquí dice que es de 2006, le pongo la ciudad, aquí dice que es de Lima, pero pues yo le voy a poner que de la Ciudad de México, ¿no? Y le pongo la editorial, ¿no? Que aquí dice publicaciones Ilusión, ¿no? Porque pues esa sería mi ilusión. Ok, le pongo aceptar. ¿Y qué me aparece aquí? Me aparece un corchete número 2, ¿de acuerdo? Ahí aparece el corchete. Ya no me apareció el 1 porque el 1 ya aparece acá. Y estos se van actualizando, porque si yo me pongo acá, aquí aparece el número 2, pero aquí le tengo que dar a actualizar. Si me sitúo aquí, me aparece un cuadrito. Ay, no quiere aparecer. En lo sombreado, aquí aparece, aquí aparece si lo quiero modificar, si lo quiero editar, si lo quiero actualizar, y ahí se actualizó y ya es el número 3. Bien, y esto debe de venir a lo largo de toda la redacción, entonces eso sí es importante que aparezca, ¿de acuerdo? Aquí apareció el número 4, lo tendré yo que actualizar, y si no, después se va actualizando conforme vaya escribiendo yo en el documento, pero luego ya lo vamos revisando, porque aquí apareció el 4 y luego apareció el 3, entonces hay que usarlo. Y si ya la tenemos, ¿verdad? Y quiero volver a utilizarla aquí, por ejemplo, la pongo aquí al final y la quiero actualizar aquí, de una que ya tengo, elijo yo una y me aparecería aquí el número 5. Bueno, eso es lo que dice. ¿Ok? Porque ya se fueron actualizando, pero debería de ser ahí. Pero, ¿y esto para qué me sirve? Para que al último del documento se genere esta consulta. Ven, aquí ya aparecen las 5 y lo único que tengo que hacer en todo caso es aquí, si ya la tengo, la actualizo. Aquí ya vine a actualizar la bibliografía, se va actualizando casi sola y si no,
me sitúo en el lugar en donde la quiero y le pongo aquí donde dice bibliografía y dice que si pongo todo el integrado. Y ya le puedo poner aquí referencias de consulta, los trabajos citados, en fin, ya le voy a poner yo referencias de consulta. Aquí me aparecen ya. Entonces, ¿para qué me sirve? Van a decir, bueno, ¿para qué vimos todo el sistema APA y todo el triple E? Que si se pone primero el título, que si el autor, que si no sé qué, que si luego no sé qué, bla, bla, bla. ¿Para qué me sirve? Pues porque es como decir, ¿para qué quiero aprender a sumar si ya existen las computadoras? Digo, las calculadoras. Pues porque necesitamos ver que esté correctamente la redacción, ¿verdad? Porque si no, ¿qué quiere decir? Pues que lo hice mal, no llené un campo, algo está incorrecto. Y aquí lo visualizamos. Ya cuando nos familiarizamos con cómo se deben de presentar, pues nos damos cuenta que hay error, hay un error. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Pues actualizarlo, ¿no? Editarlo, actualizarlo, ponerlo de forma correcta para que aparezca bien. Ahora, hay una parte en donde, por ejemplo, ya cuando nos excedemos de 10, a lo mejor te queda esta cortada. ¿Pero a qué se refiere esto? Realmente esto es una tablita, o sea, te está generando una tabla. Y cuando te aparece cortado, nada más hay que jalarlo, hay que jalar aquí el margen para que tenga espacio de que aquí aparezca el número 10. Porque luego aparece el 1 y abajo el 0 y se vuelve un relajo. Pero bueno, eso es lo que tendremos que hacer en referencias. Y es lo que tenemos que entregar hoy hasta las 23:59 de la noche. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que si vamos a agregar figuras, las figuras se deben de poner los títulos en la parte inferior y las ponemos igual con la parte de aquí de referencias, ¿verdad? En la pestañita de referencias, igual insertamos el título, pero en lugar de insertar el título de la tabla, insertamos el título de la figura. Y a diferencia del otro, aquí mismo le ponemos el nombre de la figura. Allá hay una figura número 1 ahí, por eso me apareció la figura número 2. Y le voy a poner, no sé, alcance del medio ambiente, ¿no? ¿Ok? Aquí dice alcance. Bueno, y le pongo aceptar. Y ahí me va a aparecer. En donde yo me sitúo, ahí me la va a poner. El caso es que debería de estar centrada, ¿verdad? Es que me puse después de fuente. Debe de estar centrada abajo de la figura y por eso es importante que la figura esté centrada en la página para que al momento que nosotros le damos que no lo centre, aparezca centrado también abajo de la imagen. ¿Ok? Ahora, ya les decía, ¿qué pasa si encontramos una tabla? Ya no es tabla, la tabla es la que yo genere. Para mí se va a convertir en una figura. Y entonces se va a llamar figura 2, tabla de componentes, por ejemplo, ¿no? Porque esa tabla ya va a tener su propio rótulo. Bueno, debe de venir con fuente. ¿Hasta dónde se pone la fuente? Hasta el .com, .org, .mx, hasta ahí se pone el URL de la fuente. No se pone toda la liga. Si consideramos que debe de llevar toda la liga, debemos de acortar la liga. ¿Cómo acortamos la liga? La copiamos. Nos vamos a buscar ahí en internet en un acortador de URL y lo ponemos, lo copiamos, lo pegamos, le damos a cortar y ya nos sale una URL chiquito que te lleva incluso otra vez también al URL. El problema de estos es que como son libres, creo que solamente te deja hacer 3 y ya después de los 3 ya te quiere cobrar, pero pues nosotros no vamos a utilizar muchos, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es buscar un acortador. Pero si lo pones tú hasta aquí está bien. Ahora, si esa imagen es tuya, ¿qué hay que poner? Hay que poner fuente propia. Hay que ponerle de todos modos fuente, 2 puntos, propia. Quiere decir que esa imagen tú la generaste, tú la hiciste, tomaste la fotografía, lo que sea, es imagen propia. ¿De acuerdo? Yo les decía, no pasa nada si me lo entregas aquí físicamente, pues ya te digo, ay, niño malo, lo hiciste mal, ¿no? Corrígelo, chin. Pero si lo subimos, entonces sí no vamos a tener problema. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos que entregar el día, digo, hoy, antes de que den. Bueno, antes de que sea mañana, ¿no? Más bien. Lo que tenemos que entregar hoy antes de que sea mañana, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, bueno, de ahí ya solventamos las dudas, ¿verdad que sí? Díganme que sí. ¿Cómo ves, Kevin?
Sí, Uriel. Sí, maestra. Bueno, nada más referente precisamente a lo de la fecha. Estábamos viendo en el grupo que si lo podía dejar, no sé, para mañana. Igual, a lo mejor, no sé, primera hora de la mañana o algo así similar. Bien. Más que nada por eso, porque pues unos no lo habían como que desarrollado precisamente por el tema de que no habíamos checado y tenían en el pensamiento que pues le iba a dejar con más tiempo, pero pues no sé Bien. si se pueda o ahora sí que usted díganos. Sí, claro que sí. Ustedes ¿Sí? díganme para cuándo. Sí. A ver, No, déjenme sí, estamos los enfocados al cliente. No, sí. Incluso pues ya que yo les dije, desde la sesión anterior, yo les dije, voy a dejar esa hora, pues me dijeron, nada más ese día. Yo les dije, bueno, pues lo voy a dejar para incluso también para recordarme, ¿no? Pero incluso lo podemos dejar junto con el otro avance, ¿eh? O sea, porque ya es del segundo departamental. Lo podremos dejar para entregar el día 28, igual como ustedes me digan, entregamos las dos cosas el día 28. Sí, maestra, nada más un ¿Sí? segundito en lo que me van contestando acá en el grupo y ya le digo. Un segundito. Sí, no que lo pongan aquí en el chat también, ¿no? Si quieren el 28, pues le entregamos las dos cosas el día 28. Hoy estos de Uber son maravillosos. Me trajeron mi café hasta acá. No, bueno, mi café. Pero está pero ya está tibio. No, maestra, no les pague. Así dígales. No, profa, con lo que dijo parece ser que sí, maestra. Que sí, sí ¿el 28? Sí, ajá, sí, maestra. A ver, entonces creo que David tenía duda, ¿no, David? Sí, lo que tenemos que entregar el 28, aparte de lo del marco teórico, ¿ya sería lo de la elaboración de instrumentos? Bueno, es que escuché que dijo que... Sí, creo que sí. A ver, no, el día 28, sí, tenemos que entregar elaboración de instrumentos, ¿no? A ver, déjame ver qué dice el calendario, porque pues ya nos estamos metiendo ahí en broncas. No, elaboración de instrumentos los tenemos que entregar el día la revisión del marco teórico, pero ustedes lo entregarían el día 28, entonces ya lo revisaríamos hasta el día 4. ¿Ok? Y elaboración de instrumentos lo teníamos que haber entregado el día 1, pero lo vamos a pasar para el día 4 porque el día 1 no se trabaja. Entonces, pues creo que ahí la llevamos, ¿no? Lo que vamos a hacer el día 28 es que los compañeros que nos van a apoyar con técnicas de investigación de campo, ¿verdad? Nos van a ayudar con su exposición, ¿verdad que sí? Porque ya tienen la tarea programada. Claro. ¿No? Así es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El día 28, como no vamos a hacer revisión porque apenas lo van a entregar el 28, si lo entregaran antes y alcanzo a revisar algo, pues ya les doy mis observaciones, ¿no? Pero si no, el día 28 de todos modos vamos a hacer con los compañeros, vamos a ver las técnicas de investigación de campo que nos van a apoyar a hacer nuestros instrumentos que vamos a entregar el día 4. Entonces, pues sí tenemos todavía tiempo. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí, pero estamos. Sí, profe, sí estamos. Ok, bueno, entonces lo que voy a hacer en este momento para que no se me olvide, antes de que se me vaya a olvidar, es que le voy a cambiar la fecha de entrega a esto y en lugar de que sea el 25, lo voy a dejar el 28. Jueves 28 a la misma hora, pero sí no a la misma hora, a las 10, ¿no? A la hora que tenemos clase. ¿Está bien? Que alguien me conteste. ¿Está bien o no está bien? Sí, maestra. Día 28 a las 10 con 10 minutos. Bueno, si lo tienen antes, pues ya. Ok. Ya está cambiado. ¿De acuerdo? Lo que no vamos a cambiar es lo del equipo 6 que nos va a apoyar con técnicas de investigación de campo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Entonces todavía nos queda media hora. No sé cuánto nos queda de la sesión, pero bueno, ahí me avisarán. Bien, entonces voy a hacer la presentación para ver. Esto pues ya vamos a suponer que ya lo tenemos superado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver también con los compañeros cuando veamos técnicas de investigación de campo, ahí nos vamos a reforzar un poquito. Entonces vamos a adelantarle porque si no, pues vamos a ir llevando los temas retrasados y ya no vamos a cumplir con el calendario. Bueno, entonces voy a hacer la presentación.
de la, creo que tengo que hacer de toda la pantalla. Entonces voy a quitar mi video y voy a hacer de toda la pantalla para que revisemos. Aquí creo que ahí estaba. Bueno, vamos a seguir con esta presentación, que es así como que nuestro mapa, ¿no? De usted está aquí, ya dónde llegamos o qué es lo que necesitamos. Bueno, vamos a ver. Nuestro mapa de ubicación. Elección del tema ya está superado, planteamiento del problema ya está superado, hasta la metodología empleada. El marco teórico es lo que tenemos que entregar hoy, digo, la próxima sesión, en donde está la estructura y todo su desarrollo hasta vigilancia tecnológica. Ok, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta marco de referencia y eso es lo que vamos a iniciar para la siguiente semana. ¿Y qué tenemos que hacer para el marco de referencia? El marco de referencia, a diferencia del marco teórico, es que ahí vamos a encontrar información única del proyecto. O sea, es información que le llamamos información primaria, de fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Pues nuestro cliente, ¿verdad? En donde vamos a poner o vamos a implementar ese dispositivo. Él es el que nos va a decir cuáles son las características que debería de tener de acuerdo a sus necesidades. Bueno, tenemos que hacer el diseño de instrumentos y tenemos que aplicarlo. Y eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y como vamos a hacer investigación de campo, por eso nos van a acompañar o nos van a apoyar los compañeros. Y me voy a ir entonces a esta presentación. Acá, en diseño de instrumentos. Y bueno, lo primero que tendríamos que hacer es identificar la necesidad. Yo creo que me voy a ir a la anterior. Perdón, porque si no, no vamos a saber de dónde salió este tema. Me voy a ir a la anterior. Y recuerdan ustedes que ya les había dicho que teníamos una metodología recomendada. Esta metodología que es la que recomendamos es la que se llama proceso de innovación del producto. Que lo que dijimos es que solamente la pusiéramos así y que después íbamos a ir viendo cada una de sus etapas. Y bueno, vamos a ver rápidamente la primera de las etapas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿a qué se refiere esto del proceso de innovación del producto? Ya habíamos dicho que fue desarrollada y es recomendada por este organismo que se llama Premio Nacional de Tecnología y que dice que es una forma sencilla y clara de ver cuáles son las actividades que deben de contemplarse para la creación de algún producto o de algún servicio. Desde que identificas cuál es la necesidad, qué se necesita, qué características debe de tener, hasta que se comercializa. Y por eso consistía en estas etapas. En este esquema o esta estructura, es una estructura viejita, creo que es de hace 2 años, porque ahorita ya lo cambiaron. Lo único que cambió es estas dos últimas que están pegadas. Producción y comercialización están pegadas, pero todo lo demás está igual. Entonces, vean ustedes cómo está la estructura. Primero se tiene que identificar la necesidad. O sea, no podrías hacer ningún diseño si no se ha identificado una necesidad, porque recuerden que todas las tecnologías tienen que ser susceptibles de satisfacer una necesidad social o económica. Entonces, tienes que revisar cuál es la necesidad, no de cómo te guste o cómo creas, sino cómo se necesita. Y a partir de esto, se hacen a la izquierda, se ve que se hacen las especificaciones del producto. Y después de estas especificaciones se genera un diseño conceptual, después se hacen ingeniería de detalles, se hacen los prototipos y escalamientos para después llegar a la producción y la comercialización. Pero estas están de lado porque a partir de estas especificaciones es lo que se hace lo demás. Pero no podríamos iniciar si no se hace esta identificación de la necesidad. Y entonces es aquí donde aparece la otra parte de cómo tenemos que identificar la necesidad. ¿Ok? Entonces ahora sí me voy a ir a la anterior para que veamos qué hacemos para identificar la necesidad. ¿Ok? Entonces estamos conformando ya nuestro marco de referencia y para identificar esa necesidad vamos a elaborar instrumentos, que es lo que dice en el programa, teníamos que elaborar instrumentos. Bueno, en la elaboración de instrumentos en la investigación tecnológica se conforma, como ya les había yo dicho, de la información que es propia y única de nuestro proyecto. O sea, esa información no la encontraste
en la literatura, no lo encontrás, yo creo que sí me alcanzan los 10 minutos, no lo encontramos ni en la literatura, ni lo encontramos en ningún otro lado, ¿ok? Debido a la naturaleza, pues a menos de que lo estés plagiando de otro trabajo, no va a estar escrito, porque, por ejemplo, vas a hacer la automatización de mi casa, o sea, eso no está escrito en ningún lugar, ¿verdad? O sea, puede ser la automatización de cualquier otra casa, pero no de la mía, porque la mía tiene diferentes características, ¿verdad? No tengo la misma distribución que tú tienes en la tuya, en fin. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta etapa? Es definir cuáles serían las especificaciones o las características que debería de cumplir ese producto. Si vas a automatizar mi casa, pues tienes que definir cuántas habitaciones son, cuántas luminarias, cuántas puertas, qué espacio, dimensiones, alturas, incluso hasta todo lo que rodearía esa parte, quién lo va a manipular, si hay niños, perros que deshagan los cables, o sea, que todo eso lo tendrías que tomar en cuenta. Entonces, ¿quién te podría dar esa información? De forma parcial, como dice ahí, o total, el cliente o el beneficiario, es decir, la persona que solicita el desarrollo, en este caso a lo mejor yo si te voy a contratar, pues yo soy el que te digo qué es lo que necesito o qué quiero que se haga, ¿no? El usuario final, la persona física que lo va a utilizar, que lo va a manipular directamente, incluso los dueños de los procesos, si se trata a lo mejor de una empresa, que son aquellos que realizan directamente las actividades, que conocen todo el proceso, el que opera las máquinas, como dice ahí, ¿no? La máquina de llenado, ese sería al que le llaman los dueños de los procesos. También los expertos en tecnología, aquellos que a lo mejor te venden la tecnología, los investigadores, incluso los profesores. Si lo estás haciendo para otra asignatura, pues ¿quién te dio las especificaciones de lo que tiene que hacer tu tecnología? Pues el otro maestro, ¿no? Si te dijo, necesitamos desarrollar un proyecto que haga esto y esto y esto, pues ya él lo definió, ¿ok? Entonces ya está definido. También lo podrían definir los consultores, los proveedores, los profesionales de las empresas, de la competencia también. O sea, tendríamos que ver quién nos podría dar esa información. Bueno, como ven ustedes, pues no solamente puede ser una persona. Entonces, por eso se habla de instrumentos. Porque a lo mejor necesita más de un instrumento. La metodología nos dice que como que la técnica que es mucho más adecuada son las entrevistas, porque las entrevistas te dice que no solamente te lleva al lugar donde está la situación, ¿no? Sino que más bien no solamente conoces a través de un cuestionario cuáles son las necesidades, sino estás también en el lugar o estás con la persona y puedes en ese momento visualizar algunas otras cosas que no estaban contempladas dentro de a lo mejor un cuestionario. Y como dice que esta parte de las entrevistas te debe de consumir muy pocos recursos, porque incluso algunas empresas, a mí me ha tocado, que organizan la visita y paran incluso la producción durante algunos momentos o algunos minutos para que puedas revisar cómo se va haciendo. O incluso, pues vas viendo el proceso conforme las personas lo van haciendo, vas tomando tiempos y demás. Entonces, no te puede llevar así muchos recursos. Ahora, la otra es que en algunas empresas incluso, pues manejan mucho la parte de la confidencialidad. Yo recuerdo en uno que fuimos a un proyecto que fuimos con Coca-Cola, que solamente le íbamos a hacer las pruebas a uno de sus estantes de esos de plástico, o sea, ni siquiera creen que íbamos a ver todo eso. Fuimos a la parte de las oficinas administrativas, ni siquiera a la planta. Bueno, pues celulares, credenciales con identificación, nos hicieron en el registro, todo un registro con fotografía, huellas digital, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que regularmente, pues imagínate si entrarías a un área de proceso, pues difícil entrar con tu teléfono, grabar y demás. Lo que es importante entonces es llevar todo ese guión de qué es lo que necesitas saber acerca de todo el proceso. Porque no resulta que ya después de que hicieron todo eso, ya llegas a tu casa, chin, se me olvidó preguntar, ¿no? Y no me di cuenta. ¿Qué espacio tenían para poner el dispositivo? No, pues ni cuenta me di. Entonces esto lo tenemos que tomar muy en serio para saber que podemos hacer ese guión de entrevista y llevarlo ya con toda la información que sea necesaria, la que necesitamos para ver qué información tenemos. Ahora, ¿de dónde surge esto?
Ya teníamos algunas preguntas de investigación. Algunas ya las resolvimos en el marco teórico y algunas otras tendrían que irse al marco de referencia. Por eso les dije, preguntan todo lo que se les venga a la mente en este momento, que tuvieran dudas de cómo se hace. Por ejemplo, en dónde se va a implementar, qué tipo de casa es, si es un departamento, si es una casa, en dónde está situado, cuántos habitantes tiene, todo lo que se les ocurra que pudieran ustedes necesitar para hacer el diseño, y después eso lo basarían en un instrumento para hacerlo en este momento como un instrumento para hacer nuestro marco de referencia. Entonces, lo primero que tendremos que hacer así de forma útil es hacer todas esas preguntas, pasarlas otra vez a un documento. Ya que las tenemos, de toda la información que pensamos que nos haría falta para hacer el diseño, para saber cuántos materiales y todo eso, todo lo que pensaríamos, luego ya definimos cómo lo obtendríamos y quién nos los diría. Ok, entonces ya en ese momento elegiríamos el instrumento. Lo primero que tendríamos que hacer es eso. ¿Y para qué? Así concluyendo, para que no nos resulte esto, ¿no? No sé si han visto esta metáfora de que dice que así terminan los proyectos. Que, por ejemplo, eso es lo que solicita el usuario, ¿no? En nuestra mente. Así pensamos que eso es lo que solicita el usuario. Que dice, bueno, pues yo tengo un espacio, tengo 3 niños y quiero que los 3 niños se diviertan en este lugar. Eso es lo que se imagina, ¿no? Así en mi mente quedó. Pero luego eso es lo que entendió el líder del proyecto. Después, lo que hizo el analista del sistema, ya no quedó bien, pero siempre hay forma de repararlo, ¿no? Entonces ya hizo ahí una reparación, ya le puso ahí un parchecito, ya quedó así bien. Y ese era el enfoque de lo que decía, por ejemplo, el otro que sería el programador, que siempre dicen, pues mejor que sobre, ¿no? Que sobre, el árbol va a crecer. Entonces ya cuando crezca el árbol, pues entonces eso se va a subir un poquito, ¿no? Y ya va a quedar bien. Lo que te recomendaría, por ejemplo, un consultor externo, ¿no? Que te va diciendo, no, esto es lo último en tecnología, ¿no? Esto es lo cómodo, da masajes, ¿no? Todo se sentiría muy bien, no se ponen jorobados los niños, todo eso te diría, ¿no? Porque tienen respaldo y demás. Y esto es lo que seguramente tenemos todos, ¿verdad? La documentación del proyecto, las sombras, ahí está la sombra de donde iba el árbol y todo, ¿no? Pero la documentación no hay nada. Cuando llegamos a la parte de la producción, regularmente eso para lo que alcanzó, ¿no? Nada más alcanzó para eso, para el mecatito ese, todo lo que alcanzó. Pero el presupuesto que teníamos para el proyecto era todo eso, ¿no? Así como para una gran feria. ¿Y qué resulta? El soporte que le damos después. No hay ningún tipo de soporte. ¿Qué pasaría entonces con el soporte? Pues nada, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando llega uno nuevo, dice, no, pues esto no sirve, córtalo, que vuelva a crecer el árbol, ¿verdad? Y volvemos a hacer el diseño. Eso es lo que sucedería. Pero ¿qué es lo que realmente necesita el cliente? Eso era lo que necesitaba. Y fíjense por todo lo que pasamos, y regularmente los proyectos así caen, en eso caen los proyectos. ¿No? Que una cosa es lo que tenga en la mente el usuario, cómo lo entendemos y cómo va pasando de uno a otro, cuando realmente lo que necesita es esto. Pues para que lleguemos, no pasemos por todo esto y lleguemos precisamente a esto, ¿qué es lo que necesita? Para eso requerimos hacer instrumentos que nos ayuden a recolectar la información necesaria. Ok, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Y esos instrumentos son los que nos van a apoyar los compañeros con su exposición de la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces eso lo veríamos el próximo jueves con los compañeros. ¿Les parece bien? Entonces está a 2 minutos de terminarse la llamada, a menos de 1 minuto. Si alguien tiene alguna duda, salimos y volvemos a entrar. Y si no, pues nos despedimos en este momento. ¿Cómo ven? Por mi parte, todo claro, profa, sin duda. Bien. Bueno, de todos modos, pues lo vamos a ver el jueves, ¿de acuerdo? Ya con los compañeros nos enfocamos en las técnicas y qué es lo que tenemos que entregar, nos enfocamos el jueves, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bien, ok.